Bueno, el día martes, que sesionó la Cámara de Diputados de la provincia, allí los intendentes de la provincia, de todo Salta, se enteraron que iba, dentro del tratamiento del presupuesto, iba a haber una modificación de un artículo que habla del 1,5%, que es un porcentaje de coparticipación que le corresponde a los municipios, y que a partir de la reforma que proponía el Ejecutivo Provincial, ese 1,5% ya no iba a llegar de manera directa a los municipios, sino que iba a quedar en manos del Poder Ejecutivo, y de allí los jefes comunales, los intendentes, iban a tener que, para poder disponer de lo que le corresponde, de ese 1,5%, iban a tener que pasar por la jefatura de gabinete o por el Ministerio de Economía, explicarle a los funcionarios del área y decir qué es lo que querían hacer con la plata para que recién desde el Ejecutivo le digan si le daban o no. Nosotros charlamos el martes con el intendente Gustavo Sáenz, que nos dijo que era un claro retroceso en lo que tiene que ver con la autonomía municipal, porque a partir de entonces los jefes comunales se convierten nada más que en ejecutores de las decisiones económicas, financieras, que se tomen en la provincia. Y yo ayer, mi editorial de ayer, hablé justamente de esto, de lo que significa, la marcha atrás que significa que no se respete el tema de las autonomías municipales. Algo por lo que se viene peleando desde hace muchísimo tiempo. Y yo le hacía mención ayer a la escuela de uno de los grandes, ¿no?, impulsores, de los grandes defensores que llevaron adelante el tema de la autonomía, como el doctor Pedro J. Fría, a quien tuve el honor de conocer. Y le hacía mención que en Salta, particularmente, hay una escuela, podríamos decir, de lo que es el tema de la autonomía, y uno de los que con mayor énfasis viene trabajando en este tema es el actual procurador de la Municipalidad de Salta. Estoy hablando del doctor Juan Agustín Pérez Alsina, y nosotros hoy lo hemos invitado, como invitado telefónico, está con nosotros acá, para que podamos charlar con él, con el doctor Pérez Alsina, qué significa esto. Esto significa un claro retroceso, a qué se debe, por qué pasa y cómo puede seguir. Me dice la producción que ya lo tengo en línea, al doctor Pérez Alsina, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la predisposición que tuvo siempre y la tiene para atendernos desde el programa. Doctor Juan Agustín Pérez Alsina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Un bien. gusto escucharte. Igualmente, gracias por tu tiempo, como siempre, Agustín, es siempre tan amable con nosotros. Bueno, escuchaste la introducción, obviamente, Sí. estás al tanto de todo esto que ha pasado, así que la idea es escuchar tu reflexión sobre esto. ¿Qué significa, Juan Agustín? Y es compartiendo lo que dijo Gustavo Sáenz, es un verdadero retroceso en el federalismo municipal, un verdadero retroceso y una virtual intervención del Poder Ejecutivo de la provincia sobre fondos que corresponden al municipio. Y eso es realmente, digamos, malo institucionalmente, malo federalmente, y creo que malo también financieramente, porque vos lo has explicado muy bien, los convierte a los municipios y sobre todo a los intendentes en, digamos, en mendigos de cifras que en realidad les corresponden. Yo he escuchado hoy en reportajes televisivos al intendente del Valle de Lerma y he explicado con mucha claridad lo que le significaba esto en plata. En el caso concreto de él eran 500.000 pesos mensuales, pero que le servía para poner al día los sueldos, para tener una previsión de obra, previsión presupuestaria, y con mucha razón decía, yo ahora de mes a mes no voy a saber qué me llega y qué no me llega. O sea, tengo que ir a hablar con funcionarios de turno, si me mandan, cuándo me mandan, empieza estos temas, estos aspectos, Daniel, vos sos testigo, ya lo hemos vivido en otros momentos y no termina bien. Y yo creo que acá hay que tener en cuenta, Daniel, la enorme pelea federal que hubo, que
más que una pelea federal, una pelea política en el sentido del beneficio de la gente. No olvidemos que la Constitución Nacional ya plasma entre los recursos municipales, o sea que es un constitucional, y lo hace si mal no me acuerdo, en el artículo 175, determinaba bien que parte del recurso propio, escúchame una palabra, recurso propio del municipio es la coparticipación en los impuestos, ¿no es cierto? Sí, Tanto sí. que recauda la nación o la provincia, obviamente determinado por ley. Teníamos un determinado porcentaje que ya había sido aceptado, ¿no es cierto? Que era el tema del porcentaje que estamos hablando. ¿No? Fíjate que estamos hablando de un 15% del cual un 13, le quitan un 1,5, que en plata es bastante plata, ¿no? Uno, quien escucha diferentemente dice, bueno, el 1,5 es poco. Primero, aunque sea poco, ya sería malo, pero es bastante plata y le sirve para funcionamientos mínimos del municipio. Con esto bajan la coparticipación prácticamente del 15 al 13,5 con esa quita del 1,5 que le hacen al municipio. Entonces yo creo que es un verdadero retroceso. Yo no sé si esto no está denudando parte de una muy mala administración económica. Hablamos de endeudamiento, hablamos de fondos que no han ido a obras como deberían haber ido, gastos de infraestructura que no se han hecho, y hay endeudamiento, y permanentemente, yo testigo, hubieron préstamos que fue tomando la provincia. Ahora, no le pueden hacer pagar el pacto esto a los municipios, sobre todo que están peleando por una mayor eficiencia. Y tenemos el caso de Salta. Salta es la ciudad más importante, obviamente, la provincia, digamos, más grande, no más importante, digamos, de más población, y que, bueno, el intendente, obviamente, y el municipio le significa un fondo muy importante para obras que, como vos ves, se están haciendo permanentemente, con un gran esfuerzo, y esto, de alguna manera, digamos, nos atrasa, ¿no es cierto? Exacto, claro. Ahora, Juan Agustín, ¿por qué se da esta circunstancia, siendo que, como yo decía al comienzo, y repito, vos has sido uno de los que podrías decir que me has introducido en este tema de lo que significa la valoración de las autonomías regionales, municipales? Bueno, con un Pedro J. Fría, que como decía al comienzo, he tenido el honor de conocer. Fundador de la escuela municipal. Fundador de la escuela municipal. Claro, toda una cosa extraordinaria. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque hay dos lecturas. Alguien dice, es un hecho político, el gobierno provincial necesita monitorear, controlar a los intendentes. Otros hablan de la desconfianza que se tiene hacia la gestión de cada jefe comunal, porque dice que malgastan los fondos. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿a qué crees que se debe esto? ¿Cuál es el verdadero objetivo de este tema? Yo creo que acá estamos ante distintas situaciones. Obviamente es difícil hacer suposiciones de intenciones, ¿no es cierto? Pero yo creo que va escondiendo algunos temas donde se mezcla todo. Por un lado, creo que hubo una muy mala administración de recursos en la provincia. Entonces, esto obviamente hace que la provincia, quiera conseguir más recursos, digamos, para manejarlo. Esto es una parte importante, o sea, la mala administración obviamente tiene consecuencias, tanto en la economía privada como en la economía pública. Siempre tenemos que recordar una frase muy simple que más de una vez hemos repetido con vos y en las distintas charlas municipales que se han hecho y de gobierno. La frase de Alberdi muy simple: sin finanzas no hay gobierno. Exacto. Con un gobierno, sea municipal, provincial, no puede manejar finanzas, no hay gobierno. Como sin presupuesto tampoco hay plan de gobierno. Claro. Bueno, entonces tenemos un primer punto. Creo que hubo una muy mala administración por parte de este señor que se acaba de ir de la jefatura de gabinete. No sé si escondió cifras, no sé qué habrá hecho, pero tomó préstamo, pero una muy mala administración y para colmo, sin
hacer obras de infraestructura. Estamos hablando de Carlos Parodi. Con verdaderas obras de infraestructura. Perdón, Juan Agustín, estamos hablando de Carlos Parodi. Exactamente, sí. Para mí es una pésima administración. Pero bueno, ya no está, y ya bueno, digamos, cada uno tomará sus actitudes frente a esto. Pero para mí es una pésima administración. Bueno, esa es una parte. La segunda es lo político, lo intencional, bueno. Puede servir también, llamémosle a veces, para actos, para disciplinamiento de intendentes, para, digamos, tener una llave que permita orientarlos hacia donde quiere ir la provincia, o monitorearle gastos, etcétera, etcétera. No es argumento, lo que decía, porque no, esto igual va a venir a los municipios. Entonces, como decía este intendente, que yo lo escuchaba hoy día justamente, bueno, pues si igual va a venir a los municipios, déjenlo que lo manejemos nosotros. El control puede seguir existiendo, existe el tribunal de auditoría de la provincia que puede auditar los municipios, o sea, un gobierno puede controlar los recursos, y creo que más, es obligación controlar los recursos, Daniel, o sea, no podemos escondernos en el tema de que para controlarle tenemos que manejar nosotros la plata. Claro. Entonces, ¿y a nosotros quién nos controla? Exacto, lógico. Entonces, no es excusa. Entonces sirve para tapar algún aspecto de crisis económica, para orientar o disciplinar a intendentes, y obviamente somos políticos y tienen que decirlo, y obviamente es digamos una pequeña baja de recursos al intendente de la ciudad más grande de nuestra provincia, ¿no es cierto?, y que está en un proyecto político llevando eficiencia, servicio, etcétera, a toda la ciudad. Vos sabés que te comento, Juan Agustín, que me encontré con un jefe comunal, con un intendente del interior, y hablábamos, obvio, todos hablan de este tema, y escuché lo que me dice este intendente. Le digo, bueno, ¿cómo andan con este tema? Y me dice, mal, pero nosotros terminamos pagando el pato culpa de Gustavo Sáenz, ¿no? Y le digo, ¿cómo culpa de Gustavo? Y claro, dice, ¿sabe qué? Porque nos meten a todos en la misma bolsa, pero en realidad lo que quiere el Gramur es controlarlo a Gustavo. Bueno. Me lo dijo esta mañana, un intendente del Valle del Lerma. Un sincericidio, exactamente. O sea, castigan a la gama de realizar obra y llevar beneficio a la mayor cantidad de población de nuestra ciudad. Claro, el tipo estaba enojado con Gustavo. Digamos, se reía en el tema ese, ¿no? Pero claro, es la mirada que tienen ellos sobre este tema. Claro, se enoja mal, y creo con mucha miopía política. Yo creo que esos temas no deben, la parte financiera, la parte presupuestaria, no deben ser tratadas políticamente, Daniel, porque hacen al proyecto de presupuesto, al proyecto de vida de una nación, de una provincia, de un municipio. Entonces no se debe jugar con la finanza, porque en definitiva, cuando se juega con la finanza y se quita finanza, no se castiga a un intendente, a un gobernador, se castiga a un ciudadano. O sea, a una persona que no puede pelear públicamente contra esto. Entonces, esos actos de disciplinamiento que le gustaba mucho al kirchnerismo, ¿no es cierto?, en todo sentido, yo creo que se tienen que terminar. Claro. Ahora, Gustavo Sáenz, y hablé también el día martes, porque estaba también en la legislatura, Nacho Carzún, el intendente del Rosario de Lerma. Sí, de Rosario de Lerma. Y también, ¿no es cierto?, bueno, se quejaba por lo que significaba esta merma en recursos que manejan los intendentes de manera directa. Ahora, yo le decía tanto a él como a Gustavo Sáenz, que hablé después con él acá en el programa, y le decía, iba a depender la modificación del artículo de lo que decidan los diputados. ¿Y sabes qué llama poderosamente la atención? Que es lo que decía ayer el intendente Mario Cuenca de Camposanto, y presidente del foro de intendentes en el programa Ciudadanos Políticos. Y Mario Cuenca decía que el tema es, lo que más les molesta es que nunca se les avisó a ellos que esa era la intención de llevar adelante esta modificación. Claro. Y que en el caso del intendente, del presidente del foro, dijo que él no iba a alentar
la judicialización de esto, pero Gustavo Sáenz lo adelantó acá, doctor Pérez Alsina, que estaba dispuesto a llegar a la justicia por este tema. Y si llega a la justicia, obviamente, ¿quién tiene la actuación en ese caso? Usted, con quien estoy hablando. ¿Hablaron algo de esto con el intendente Juan Agustín? Por ahora informalmente, porque se está en la pelea todavía de haber podido parar esta verdadera mala medida, ¿no es cierto? Pero obviamente jurídicamente se va a ir evaluando, ¿no es cierto? Ajá. De todas maneras, yo creo que fundamentalmente es una pelea obviamente constitucional, política, de recursos, etcétera. Ahora, desde ya, bueno, si se toma llamémosle la decisión final, por supuesto que vamos a actuar sobre la misma, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo ayer también hablé de esto, ese fue mi editorial aquí en el programa, y yo decía que, mejor dicho, Gustavo Sáenz decía, ¿para qué van a elegir intendente entonces? Directamente que pongan interventores o gerentes. Y yo les recordaba a la audiencia que hasta antes de la reforma de la Constitución de la provincia Juan Agustín, a los intendentes los elegía el gobernador. Exactamente. Y hay que acordarse la reforma del año 1986. 86, exacto. El intendente era elegido por el gobernador y los concejales sí eran elegidos por la comunidad. Ahora, ¿te acordás que Roberto Romero, yo me acuerdo de Roberto Romero, el primer gobernador, elegía intendentes para los distintos lugares del interior y elegía, se dio el caso, yo me acuerdo y seguro vos también, que nombraba o elegía intendente a alguien que vivió toda la vida en la capital y que ni conocía el lugar que iba a tener que administrar. ¿Te acuerdas que eso era una realidad? Bueno, ese es el problema normalmente un gobernador, obviamente, cuando tiene la facultad de elegir un jefe político de una ciudad, y esto se podía hacer antes, porque eran municipios, llamémosle, administrativos, tienden a elegir a alguien de su confianza, de que lo conozca, etcétera, que alguien que pueda elegirlo. Es un paso adelante muy fuerte. De todas maneras, el propio gobernador, hay que reconocer, después cuando se hizo la Constitución del 86, fue uno de los que fomentó, junto con otro legislador constituyente, ¿no es cierto?, que se avance hacia el tema de autonomía municipal y de la elegibilidad por parte del pueblo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo es el tema de la tendencia mundial? Porque vos sabés que escuché varios argumentos bastante, digamos, frágiles para tratar de justificar este tema, digamos, de modificar el artículo. Y algunos, ¿sabés qué me decía? Ya cambió. Antes sí había una tendencia mundial a ir hacia la autonomía municipal, pero ahora es como que hay un retroceso en ese sentido. Vos que permanentemente estás estudiando, son de los grandes promotores del tema. ¿Qué tenés para decir? Digamos, acá juega mucho un punto también, yo creo que a veces se confunde lo que es el fenómeno de la globalización y también un fenómeno que busca su equilibrio, que es el de digamos, de las nacionalizaciones o autonomía de comunidades o pueblos. Pero uno ve en los distintos países, es prácticamente una convergencia entre lo que es la nación, lo que es la región y lo que es la alcaldía, como dicen algunos países, o municipios. Entonces hay un proyecto de nación que tiene una determinada política, etcétera. Pero los municipios, que es para los gobiernos locales que tienen que atacar otras realidades, Daniel, ese es un fenómeno que de ninguna manera está en el proceso, lo siguen manejando las comunidades, los alcaldes. Observamos distintos países, la figura del alcalde tiene una importancia muy grande y tiene lo que se llama el gobierno de la ciudad. Es un gobierno más administrativo, si podemos llamarle así, que político, pero que hace a la esencia de la vida de la gente. Y lo que sí tienen muy asegurados y muy claros los recursos para poder gobernar, ¿no es cierto? Es un fenómeno que de ninguna manera está en crisis, al revés. Al revés, exacto. La comunidad además exigiendo cada vez más participación en lo que es el gobierno. Entonces es una tensión entre lo que es la globalización, la nacionalización y la localización, como dicen otros, pero lo que es el gobierno cercano, el gobierno inmediato, el gobierno llamémosle, el gobierno del asfalto, de la obra chica, ¿no es cierto?, del tránsito, de la salubridad, sigue estando en manos del municipio, porque claro, son los que están cerca de esa gestión.
Pero claro, claro, lógico. Ahora, ¿cómo se explica o cómo hay algún justificativo para esto? Porque se plantea una situación bastante extraña, por lo menos para explicarla. Por ejemplo, el caso de Orán. El intendente de Orán se llama Marcelo Lara Gros. Su hijo es Baltasar Lara Gros. Y Baltasar Lara Gros, su hijo, votó para que su papá, que es el intendente, no reciba los recursos. Y lo mismo pasó con el caso de Mario Moreno y su hermano Daniel Moreno, que es intendente de Vaquero. Ahora, ¿cómo se entiende esto, Juan Agustín? Y bueno, no es entendible, pues yo creo que un legislador, no importa las relaciones, tiene que pelear por que el fondo que corresponde a su provincia o a su O a su municipio, municipio perdón, llegue tal cual lo marcaba la norma y obviamente no hay que disminuirlo, no es bueno eso. Pero claro, pero es absurdo, ¿no? Yo le decía, bueno, entonces ahora el intendente cuando no puede hacer algo le tiene que decir a los vecinos vayan a verlo al diputado que él es el que ha permitido que me quiten los fondos. Porque si no, no se justifica, esto es como atarle las manos a los intendentes, y como vos bien decía, el intendente que sea ineficiente o que se robe la plata, y bueno, ahí están los tribunales de cuenta para controlar, y está la cárcel si es que se ha robado todo. Exactamente, ¿no? El gobierno provincial tiene todas las armas como para que la administración de los recursos municipales sean absolutamente bien administrados. Y Exacto. más aún cuando son fondos coparticipables, mucho más. Pero por supuesto que sí, al menos eso es lo que uno entiende, uno que conoce un poco No, y así es todo legal y el jurídicamente. tema. Exacto. Bueno, entonces por ahora no hay una decisión tomada desde el No, municipio no, de todavía no hay una judicializar. decisión. El, Obviamente, sí, tenemos indicaciones de ir estudiando, ir viendo, que lo iremos haciendo, pero digamos todavía no hay una no hay decisión. una decisión. Lo escuché ayer, como te digo, a Mario Cuenca, y Mario Cuenca, el presidente del foro, dijo que el foro no va a estar en esa, que va a respetar obviamente si alguien lo hace, pero el foro en principio no lo haría. Bueno, Eh, nosotros obviamente el estudio lo vamos a ir haciendo, ¿no? No, claro, por supuesto. Habrá que esperar entonces con respecto a este tema. Antes de despedirte, hay un tema que me interesa, tu comentario breve, da para que nos visites acá y puedas darle realmente ¿Cómo no? todas las explicaciones, porque lo has vivido personalmente al margen de haberlo estudiado siempre. Hoy es el tema de la votación en Cataluña y lo demás, Sí. con esta idea de ver si es que se separa de España. ¿Cuál es tu mirada con respecto a ese tema, Juan Agustín? Sí, es un fenómeno que lo seguí mucho, Daniel, es verdad. Mirá, yo creo que esa aspiración, llamémosle, de una independencia total se va aplacando y se va disminuyendo porque se han dado cuenta, o se están dando cuenta, que choca con una realidad de vida y una realidad económica muy fuerte. Cataluña es parte de España hace siglos, hace siglos. Siempre tuvo una vocación, como hay muchas zonas de Europa, ¿no es cierto? Los Balones, en Flandes, en la misma Francia, la zona de Lorena, en Roma, perdón, en Italia, en lo que es la zona del Piamonte, en el mismo Gran Bretaña. O sea, Uh -huh. hay, hay ciertos fenómenos que obviamente se deben respetar, pero que no es bueno que lleguen a tener una pluralidad de naciones porque entraríamos en una atomización tremenda que afectaría en una política continental, regional, etcétera. No sé si sabías, en Cataluña, muy lindo el tema de independencia Sí, y sí, hablar, sí, sí. etcétera, pero desde que empezó este fenómeno se fueron 6.000 empresas. Claro, Se claro. empezó a disminuir Sí, sí, sí. el índice económico, el catalanismo que empezó a darse cuenta y la misma comunidad económica europea, digamos, Europa entera, no hubo un solo país, pero ni uno, que aceptara que se pudiera tener un país independiente de España. Uh O sea, -huh. no lo iban a aceptar. O sea, iba a ser un país que iba a quedar totalmente fuera. Uh -huh. Obviamente, creo que también hubieron errores del gobierno central en su momento, no advirtió que tenía que hacer pactos fiscales que, por ejemplo, lo hicieron con los Países Vascos. Uh -huh. Los Países Vascos, que también tienen su fenómeno de independencia, no sé si observás que están bastante calmos en este sentido porque hubo un buen pacto fiscal con el gobierno central.
no se pudo llevar a cabo en muy buenos términos con Cataluña, y yo creo que después de esta elección veremos qué es lo que pasa. España, el gobierno central de Madrid, va a tener que tener una mayor, digamos, disposición para el atributo fiscal. Mira vos, también son fenómenos que en otro sentido tienen que ver con lo que hemos hablado ahora del Fondo Municipal de Salta. Exacto. Ahí empezó como una lucha de recursos, y así empezó en este gobierno, ¿no es cierto? Con Rajoy y demás. Y yo creo que no lo atendió a tiempo, entonces ese fenómeno de independencia empezó a crecer, nunca llegó a superar más del 50%, nunca, o sea que tener una mitad que realmente quiere ser catalán, pero en España, son catalanes en España, y ahora ha empezado a disminuir porque se dan cuenta que esto les va a afectar la vida, digamos, económica, la vida diaria, porque imagínate vos un país en el centro de Europa que no se ha reconocido por ningún país, por la Comunidad Europea. Claro, lógico, claro. Yo creo que va a haber ahora un fenómeno de nacionalidad. Yo creo obviamente siguen siendo fuertes los independentistas, que parece que se han disminuido mucho. Vamos a ver cuál es el resultado de la elección hoy, ¿no es cierto? Sí, exacto. Aparentemente en las encuestas le daban mayoría a una persona que es nacionalista, no independentista, pero no olvidemos que en España, en las regiones, los gobiernos son parlamentarios, y ganar no significa gobernar en el acto, tienen que formar gobierno, porque es un sistema en sentido parlamentario, y ahí vamos a ver las minorías, etcétera, cómo trabajan, ¿no? Exacto. Te cuento la última, desconcierto en Cataluña, dice la información que llega desde España. Los independentistas obtienen la mayoría y Carles Puigdemont podría recuperar su cargo. A la pucha. Esa es hace 10 minutos que se publicó. Para formar el gobierno, porque no le daba a nadie, por lo menos en todas las encuestas, para lograr gobierno, y tiene que someterse a acuerdos con partidos minoritarios, ¿no es cierto? Eso hay que verlo. Ciudadanos salió primero, dice... Hay que ver si puede llevar a cabo ese plan original que había disminuido mucho en su intensidad, sobre todo por el fenómeno económico que se está produciendo. Yo creo que les puede servir para negociar, bueno, con cierta fuerza con el poder central, pero no creo que puedan avanzar a la independencia. No repetir, porque primero han firmado una constitución, un pacto constitucional que Cataluña lo firmó en su momento, y que ese pacto constitucional dispara una cláusula de intervención del gobierno central para el caso de decisión. O sea, es una constitución directamente. Y a su vez por el no reconocimiento del resto de los países. Pero bueno, ahora qué pasa. No, es un tema realmente que va a dar para mucho, y ya sabemos que tenemos un vos, doctor Pérez Alsina, a quien recurrir para que nos expliques cómo sigue esta historia. La última, ¿no será necesario hacer como en otros tiempos, en otros años anteriores, volver a hacer un encuentro, un seminario, algo para recordarlo, la importancia que tiene el tema de la autonomía municipal? ¿No será necesario refrescar? Yo creo que es importante y hay que hacerlo. En su momento hemos hecho varios encuentros acá, encuentros me acuerdo sobre la regionalización de Argentina. Las regiones en la Argentina, sí, por supuesto. Federales, escuelas municipales, etcétera. Yo creo que es importante porque sí, que ha sido en definitiva los primeros albores de la democracia. Así es. Ahora están subsumiendo las crisis, las divergencias, etcétera, que se está olvidando ese tema que yo creo que hay que profundizar. Te dejo la inquietud, a ver si nos reencontramos con aquellos grandes maestros de esta escuela, que realmente yo creo que hace mucha falta. A ver si se puede hacer. Doctor Juan Agustín Pérez Alsina, un placer charlar con vos. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, Daniel, y por supuesto, bueno, feliz Nochebuena a todos tus oyentes, en especial a vos, a Lali y a todo el equipo. Gracias a vos, lo mismo para vos y tu familia. Juan Agustín, un fuerte abrazo. Igualmente. Chao, mi viejo, chao.